Vamos arriba con Juan Raúl Ferreira Sienra. Un día en que me gustaría hablar de algo que está ocurriendo en el mundo y que ahora nos enteramos que también está afectando a alguna familia uruguaya, que es Ajá. el conflicto del Medio Oriente. Un conflicto en el cual es fácil tomar partido a la ligera por camiseterismo. Si yo soy projudío, tengo que estar a favor de las acciones bélicas del Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu. Si yo soy de origen árabe, tengo que estar a favor de los bombardeos del 7 de octubre. Pero la mayoría de la gente que está sufriendo este conflicto no se juega por camisetas. La franja de Gaza, ¿sabes qué? Te quiero explicar por qué voy a hablar de esto. Me asombra, pero me asombra que el gobierno del Uruguay, que tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores, maneje con la frivolidad y la falta de seriedad en la información estos temas. Por ejemplo, uno mira los comunicados oficiales, tanto del Ministerio del Interior, en que asegura el ministro Heber que andará con otras preocupaciones estos días, está bien, pero es el ministro del Interior que va a reforzar la seguridad de las organizaciones israelíes. Mirá la precisión que yo voy a hacer. Señor ministro, querrá decir israelitas. Israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel que viven en el Medio Oriente. Israelitas son los judíos de distintas colectividades uruguayas, húngaras, rusas, sefaradí, de distintas organizaciones locales como la Keilah, la Organización Sionista y el grupo progresista Sitlowski, que no revictimiza el holocausto, sino que conmemora el Sitlowski, es un grupo de judíos uruguayos que conmemora la lucha de los judíos en el gueto de Varsovia, comandados por Mikhail Aminovlovich. Entonces, alguien me puede decir, pero Juan Raúl, no te pongas purista, van a reforzar la seguridad, que es lo que importa. No, no, nosotros podemos, y quizás, como se suele decir, el oyente común le dé lo mismo, israelí, israelita, pero el gobierno no puede cometer esos errores porque son síntomas de algo. Luego vienen errores mayores. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores habla de los ataques árabes de Hezbollah desde Irán, bueno, alguien en la Cancillería le tiene que decir que Irán no es un país árabe, es un país persa. No es lo mismo persa que árabe. Desde ya que al hombre común y a la mujer común de la calle no le cambia la vida. Al Ministerio de Relaciones Exteriores sí. Mis hijos son nietos de un inmigrante libanés y todos le decíamos el turco a mi suegra. Pero pobre, se le ponía la piel de gallina. Bueno, una cosa es el lenguaje común y cotidiano de la calle y otra cosa es el cuidado en la terminología que tiene que tener el Ministerio de Relaciones. Pero esto se lleva además a una vez más, con la complicidad, debo decirlo, con el dolor del alma, de algunas figuras muy importantes que yo respeto y admiro en otros terrenos y en otros temas. Hoy vi unas declaraciones del doctor Sanguinetti que yo no puedo creer que sean hechas por un uruguayo. Pero acá hay un gran campo de concentración que se llama la Franja de Gaza, habitada por palestinos. 2.400.000 palestinos viven en la Franja de Gaza. No son terroristas de Hamas. Los terroristas de Hamas se trasladaron al territorio de la Franja de Gaza para cometer estos atentados del 7 de octubre que no hace falta, creo yo, que yo condene para reflejar fielmente mi pensamiento y mi manera de sentir drásticamente. Naturalmente que los condeno, pero cuando ya bastaría que hubiera muerto un civil, un inocente, para que la condena tuviera la misma energía.
pero fueron 1000 y pico. Pero vamos por 8000 muertos en la Franja de Gaza. Bien dijo, desde mi punto de vista, el Papa Francisco: todo Estado tiene derecho a defenderse del terrorismo, no a vengarse. Son dos cosas distintas. Andan cerca de 20.000 los heridos graves en la Franja de Gaza. Israel tiene cerradas las fronteras de la Franja de Gaza. Los palestinos que allí viven, que son ciudadanos de un Estado soberano como Israel, creados ambos estados por la misma resolución de las Naciones Unidas en 1948, este año hace 75 años. Y además, Uruguay fue fundamental en ese derecho para el pueblo de Israel y para el pueblo palestino. Y que preveía, entre otras cosas, por ejemplo, que Jerusalén fuera territorio neutral. Y hoy el gobierno del Estado de Israel ha trasladado allí su capital y lo tiene ocupado, como tiene ocupado los Altos del Golán, como tiene ocupado territorio palestino que impide que el territorio palestino se comunique. La autoridad palestina, esto hay que decirlo para que la gente entienda el problema, gobierna en Cisjordania, pero no tiene contacto ni siquiera fronterizo, ni siquiera terrestre, ni cruzando un río, ni nada, con el resto del territorio palestino que está ocupado por Israel o en la Franja de Gaza, desde donde se producen estos conflictos fronterizos, donde las víctimas son los únicos que no tienen absolutamente nada que ver con nada, que es la población palestina. Israel les da 24 horas la semana pasada para emigrar todos al sur del río Guan. Es decir, 1.200.000, casi que la mitad de la totalidad de la población, que es muy parecida a la población del Uruguay, tenía que autoevacuarse. No se ponía a su disposición ni un camión, ni un ómnibus, ni nada, ni un tractor. Familias que hace 3.000 años viven en el mismo territorio tenían que cargar sus bienes de uso y cruzar todo el territorio para emigrar al sur, porque si no, Israel deslindaba responsabilidades con las represalias que se pudieran tomar contra la población civil. Es realmente tremendo. Barrión, hospitales, mezquitas que son muy especiales para la comunidad. El hospital donde murieron por lo menos 400 personas y siguen apareciendo todos los días. Ahora recientemente, hace pocos minutos, salió un nuevo comunicado. Bueno, ambos bandos le echan la culpa al otro. A mí no me importa saber quién fue para tener que condenarlo. Ahora digo, no hay ningún elemento objetivo de prueba de que haya sido el terrorismo de Hamas. No hay ninguna prueba. Pero obviamente Uruguay ya se sumó a fue Hamas. Bueno, con esas actitudes no se contribuye a que Uruguay pueda mediar con el peso enorme histórico que tiene Uruguay en este conflicto. Es muy triste lo que está pasando. Ya Estados Unidos, hablando de su principal aliado en el Medio Oriente y quizás en el mundo, que es el Estado de Israel, advirtiéndoles que por favor no invadan la Franja de Gaza, que tomen las acciones bélicas que consideren necesarias, pero que invadir masivamente y aniquilar toda la población de la Franja de Gaza, no. Biden ayer dijo, en un segundo de lucidez que tuvo, dijo que se había comunicado en el día 8 veces con el primer ministro de Israel para pedirle que desista de la idea. Mira qué casualidad. Hace un par de días, el martes de tarde, salieron al mismo tiempo, qué casualidad, el expresidente Obama y el secretario general de las Naciones Unidas. Prácticamente terminó uno y empezó el otro, como esas conferencias de prensa armadas para que tengan la mayor cobertura periodística. Ambos para pedirle a Israel, por favor, no invadan la Franja de Gaza porque morirán decenas de decenas de decenas. Estamos hablando de ese volumen de miles de ciudadanos palestinos que quieren la paz
como lo puede querer cualquier ciudadano del Estado de Israel. Qué casualidad, ¿no? Antes de este conflicto, el primer ministro Netanyahu estaba a punto de ir preso y de ser destituido como primer ministro. Ahora encabeza un gobierno, entre comillas, de unidad nacional y se habla de la guerra y no se habla más de las causas penales contra el primer ministro Netanyahu. Qué casualidad. Ahora bien, eh, ¿puede ser creíble que el Mossad, el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, no tuviera noticia alguna de que se estaba tramando esto por parte del grupo terrorista más grande que opera en este momento en el mundo, que es el Hamas? No, yo Del lo otro dije hoy, lado de yo la frontera. lo dije hoy temprano al comienzo del programa. A mí me queda Bueno, la duda, ¿cómo no saber, cómo no sabía nada para pero tamaño a más agresión por curioso. parte de Hamas, ¿no? Más curioso es cuando Egipto dice, yo les avisé una semana antes que nuestro servicio de Peor. inteligencia sabía. Arabia Saudita le dice, y yo les avisé una semana antes. Egipto dice, yo les avisé una semana antes. Y lo más curioso es que también la CIA ha filtrado la información de que estaba en conocimiento y había advertido al Hamas. Normalmente es al revés. El Hamas le da información a la CIA porque tiene más capacidad de conseguirla sobre el Medio Oriente y sobre el resto del mundo. Pero sobre la frontera de Israel con el territorio de la Franja de Gaza, la CIA le advirtió y no había un soldado. Ahora, ¿sabes cuántos hay? ¿Sabes cuántas tropas desplegaron? 380.000. 380.000 hombres y mujeres armados. Hoy se produjo la primera incursión. Fue una incursión prueba, por llamarlo de alguna manera. Ya dejó una cantidad de víctimas que todavía no se puede cuantificar. Bueno, esta es mi modesta opinión y una voz aislada en el mundo que pide que prime la cordura. Pero antes de despedirme, quiero avisar que hace un par de días recibí un llamado por Zoom junto con algunos latinoamericanos que yo no les llego ni a la suela del zapato por su prestigio, por su compromiso con la paz mundial. Mi querido amigo Eddie Kaufman, un judío nacido en Argentina, ciudadano israelí, pero que trabaja con las fuerzas palestinas para lograr la paz en el Medio Oriente. Eddie Kaufman fue la persona que me salvó la vida a mí después de los asesinatos, a mí y a mi padre, de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y hemos formado el grupo latinoamericano ad hoc por el alto al fuego en la Franja de Gaza. Obviamente, en nombre de este grupo no puedo hacer ningún comentario político sobre el conflicto, pero estamos pidiendo cosas muy básicas. 3 días de alto al fuego, no es tanto. 3 días de reflexión de alto el fuego. Viernes, sábado y domingo, para agarrar los 3 días sagrados de las 3 religiones monoteístas del mundo. Judíos, musulmanes y cristianos. Vamos a hacer algunas actividades acá. Bueno, cada uno ha utilizado los recursos que que tiene. Yo tengo la suerte de tener un vínculo ahí con el Papa Francisco, a quien admiro muchísimo, y hoy precisamente se pronunció en esta dirección. El segundo pedido que hace este grupo es que se deje pasar el material humanitario, porque si Israel no abre el guinche de la frontera, no pasa ni el agua potable, ni los medicamentos, ni el combustible, ni la energía eléctrica detrás del combustible. Y aislado de todo esto está la ciudadanía palestina en el territorio de la Franja de Gaza desde que estalló el conflicto. El propio presidente de Estados Unidos recibió una promesa de que en 48 horas se iba a permitir el pase de la ayuda humanitaria, y 48 horas después que había vencido el plazo volvió a llamar para recordarlo. Y el tercer pedido que hacemos es que se busque una solución pacífica y negociada a la controversia.
Bueno, con estas reflexiones y este pedido, y sintiendo que más allá de los honores, esto es una responsabilidad muy grande, la que mi amigo Eddie ha puesto sobre mis hombros, junto con otros uruguayos, algunos cristianos, otros ateos, otros judíos y otros de origen musulmán. Estamos haciendo contacto con autoridades religiosas, humanitarias, la Cruz Roja, UNICEF, y probablemente podamos anunciar el jueves que viene de una actividad a la que convocaremos a toda la ciudadanía para hacer una horita, así como por los caídos se hace un minuto de silencio, hagamos una hora de silencio en algún lugar emblemático del país para evitar que esto termine en una de las masacres más grandes después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Juan Raúl. Muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo muy grande. Abrazo grande, nos vemos.